¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estamos aquí en este último encuentro de cómo superar las tormentas financieras. ¿Cuánto me alegraría saber que en cada una de tus familias estamos aplicando las cosas que hemos aprendido? Lo primero que aprendimos, ¿te acordás lo que es? Era decir, Dios, yo no soy dueño de nada, vos sos dueño de todo. Renunciar a todo lo que posees. Eso es pasar del estrés a la confianza. Lo segundo que aprendimos es que la otra contrapartida de que Dios es dueño de todo es que nosotros somos administradores de las cosas que Dios nos ha dado. Y eso significó pasar del desorden, ¿no es cierto?, al orden, a la confianza, a las cosas bien hechas, a la libertad. Y nos dimos cuenta de que si nuestra vida hay desorden, las buenas intenciones no son suficientes. Y espero que en cada familia hemos podido adoptar el hábito de escribir, de calcular, de hacer las cuentas, porque eso a Dios le agrada. A Dios no le agrada que te tires de la pileta y si los ángeles me recogerán. Dios dice, hacé los cálculos. Calculá antes de saber los pasos que tenés que dar. Hemos aprendido cómo salir de las deudas. Y para salir de las deudas necesitamos en primer lugar aprender a vivir con nuestros ingresos. Luego aprender a vivir con menos de nuestros ingresos, aprender a ahorrar y salir del círculo vicioso del crédito, del círculo destructivo del crédito, a el círculo virtuoso de poder comprar mejor y hacer valer mejor nuestro dinero. Claro que el ahorro puede transformarse en algo malo si yo no lo compenso con entonces nuestra cuarta lección, donde aprendimos atrévete a dar. Y nos damos cuenta de que Dios quiere prosperarnos, Dios quiere ayudarnos a tener provisión en nuestras casas, pero no simplemente para nosotros mismos, sino para que entonces tengamos chances de dar a otros. El final de la historia no soy yo, el final de la historia son otros a quienes poder ayudar. Hemos hablado de los 3 hábitos del dar: el diezmo, la ofrenda y la limosna. Espero que en su grupo hayan terminado tanta polémica estéril y simplemente hayamos entendido que cuando el corazón se rinde ya no hay más excusas. Vamos a ver en esta última lección un aspecto muy importante de tu libertad financiera, de lo necesario para que tu familia esté sobre la roca, y de alguna manera poder también repasar y ratificar las cosas que hemos aprendido. Así como el ahorrar necesita ser compensado con el hábito de dar, y ambas cosas son necesarias, el ahorrar y el dar, aquella primera virtud que vimos al comienzo de esta serie, que es la virtud del contentamiento, del aprender a vivir con lo que tenés, también tiene que compensarse con una virtud que la equilibra. Y esa virtud que la equilibra, que la queremos ver hoy, la vamos a llamar productividad. Y productividad significa salir de la mediocridad, de la pereza, y aspirar a ir por más. Es cierto, Dios quiere que seas feliz con lo que tenés. Pero mientras sos feliz con lo que tenés, te atrevas a ir por más. Te atrevas a aspirar a más, a lograr más. Dios te dio talentos, habilidades. ¿Para qué? Para que vos los expreses. Alguien dijo que una de las primeras declaraciones de misión que hay en la Biblia está en el Génesis. Cuando Dios le dice a Adán y Eva, bueno, este es el mundo que les doy. Quiero que se multipliquen y den fruto, que trabajen esta tierra y que saquen el provecho de ella. Y Dios nos dio la misión de ser productivos. Y eso tiene que ver con la cultura del trabajo, con la cultura de la superación. Hay muchos cristianos que no tienen libertad financiera porque están enfermos de pereza, de miedo, de mediocridad y de conformismo. Dios no quiere eso. Por eso, el texto que hoy tenemos en la Biblia, para estudiar de memoria, dice así: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Y todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Es decir, Dios está diciendo
que para agradarle a Él hace falta creer que Él es un Dios que recompensa. Es decir, que es un Dios que tiene buenas cosas para sus hijos. No que se queda encerrado en su casa sin hacer nada, sino que sabe que ahí por delante hay un gran desafío de Dios esperándonos. Desafío de ir por más, de obtener mejores cosas. De eso se trata. Se trata de salir de la pereza, de la mediocridad y del conformismo y aspirar a más, sabiendo que hay un Dios que está deseoso de darnos más. Esto requiere la cultura del trabajo, de salir de la pereza al trabajo. Y esto también nos diferencia la fe cristiana de muchos libros que se venden en las librerías y que hablan acerca de cómo hacerse rico. Hay un concepto muy fuerte dando vuelta por ahí, una supuesta ley de la atracción, que dice que si vos pensás positivamente y te colocás en el flujo del dinero, el dinero vendrá a ti y te convertirás en una persona muy rica. Casi todos esos libros más o menos dicen la misma historia. Nadie habla de trabajar. Nadie habla de superarte. Nadie habla de mejorar tu productividad. Solamente hablan de pensar positivamente, de ponerte en el flujo de dinero, pero ninguno habla de trabajar. Ahora hay gente que hace dinero sin trabajar. Ahora, cuando una persona hace dinero sin trabajar, es porque está haciendo que alguien trabaje para él. Y eso se llama explotación. Y Dios no está en ese juego. Dios quiere que nosotros podamos prosperar, pero como el resultado de nuestro trabajo, no como el resultado de explotar a los demás. Dios quiere que trabajes, que seas productivo y que te atrevas a demostrar que tenés habilidad, tenés capacidad. Hay muchas personas que están trabajando en lugares donde les pagan mal, los tratan mal desde hace muchísimos años y no se mueven de ahí porque tienen miedo. Y eso tampoco agrada a Dios. Sin fe, sin la capacidad de correr riesgos, no podemos agradar a Dios. Dios quiere que te atrevas a correr riesgos y a levantar una gran cosecha para Él. Hay un texto, una historia que Jesús contó que habla justamente de este grave error que a veces vemos entre los cristianos. Cristianos que imaginan que ser buen cristiano es quedarse quietito y portarse bien. Y así viven vidas de mediocridad, de pereza y de pasividad, de miedo y de intimidación. Dios dice que la clase de siervos buenos y fieles que Él quiere no es así. Jesús contó una historia. Contó la historia de un hombre, de un dueño que distribuyó a sus siervos una cantidad de recursos para administrar y invertir. Y que al cabo del tiempo, este amo, este señor, se volvió al lugar y pidió cuentas a sus siervos. Y aquellos que habían producido, escucharon esa frase tan preciosa: siervo bueno y fiel. Pero había uno de ellos que lo único que hizo es jugar a lo seguro. Jugar a lo seguro es: tengo esto, prefiero tener pájaro en mano que 100 volando. No está en la Biblia eso, ¿eh? Y hagamos esto. ¿Qué palabras escuchó este hombre? Siervo malo e infiel. Aquella historia nos enseña muchas cosas. Ciertas leyes de la vida financiera que no debiéramos olvidar. Ley número 1, la ley de la propiedad. Todo es de Dios. Esto es lo primero que aprendimos. El relato comienza diciendo: así que les dijo, un hombre de la nobleza se fue a un país lejano para ser coronado y luego regresar. La historia comienza así. Comienza con un Dios que es nuestro rey, que nos ha entregado recursos y habilidades de las cuales Él es dueño. Nuestra tarea única es administrarla. Y eso va a la segunda ley, la ley del encargo. Cada uno ha recibido habilidades para ejercer. Dice el texto bíblico que llamó a 10 de sus siervos y entregó a cada cual una buena cantidad de dinero. Les instruyó: hagan negocio con este dinero hasta que yo vuelva. Es decir, ¿para qué Dios te dio talento, habilidad, fuerza en tus brazos, relaciones, educación,
un título universitario, capacidad, sensibilidad. ¿Para qué Dios te dio esas cosas? ¿Para que las guardes en un cajón? No, para que te atrevas a invertirlas, para que las pongas en juego. Qué triste sería que llegues al final de tu vida y te des cuenta que podrías haber hecho un montón de cosas que nunca hiciste. Ojo, en tu vida familiar, en tu vida vocacional, en tu profesión. Dios no está del lado de los mediocres. Dios no está del lado de los tímidos. Dios está de aquellos que creen que tienen capacidad y que Dios les ha dado capacidad y se atreven a ir por ella. Y eso nos lleva a la tercera ley, la ley de la responsabilidad. Y es que somos responsables de traer frutos. Dice el texto que cuando regresó a su país, mandó llamar a los siervos a quienes había entregado el dinero para enterarse de lo que habían ganado. La verdad es que la fe se expresa por resultados. La fe no es quedarse quietito y portarse bien. La fe es resultados. Y en cualquier ámbito de tu vida personal, Dios espera resultados. En cuarto lugar, la ley de la provisión. Y es que cuando vos te atreves a invertir los recursos y los talentos, el tiempo, el dinero que Dios te da, Él se ocupa de la provisión. Es decir, Dios es un Dios que multiplica. Dios es un Dios multiplicador. Por eso te dije siempre que esto es una cuestión de fe, más que ninguna otra cosa, ¿no es cierto? ¿Por qué deberías arriesgarte, salir de ese trabajo mal pago? ¿Por qué deberías arriesgarte y empezar tu emprendimiento personal? Porque hay un Dios que camina con vos, un Dios que está listo para multiplicar tus recursos. Mira lo que dice la Biblia. Se presentó el primero y dijo: Señor, su dinero ha producido 10 veces más. Hiciste bien, siervo bueno, le respondió el rey, puesto que has sido fiel en tan poca cosa, te doy el gobierno de 10 ciudades. Se presentó el segundo y le dijo: Señor, su dinero ha producido 10 veces más. El rey le respondió: a ti te pongo sobre 5 ciudades. El denominador común es multiplicación. Y sea lo que sea que recibiste, Dios quiere que se multiplique. Quizás recibiste el oficio de tu papá. Dios no espera simplemente que repitas lo que hizo tu papá. Él quiere que multipliques lo que llegó a ser tu papá. Y sea cual sea lo que recibiste, Dios quiere que vos te arriesgues por fe a dejar que Él lo multiplique. Ahora, esto significa la ley de la fe. Y la ley de la fe significa arriesgarse. La fe tiene este condimento: corre riesgos. Si no corres riesgos, no estás actuando por fe. Y sin fe, dijimos al principio, es imposible agradar a Dios. Sigue diciendo el relato que llegó otro siervo y dijo: Señor, aquí tiene su dinero. Lo he tenido guardado, envuelto en un pañuelo. Es que tenía miedo porque usted es un hombre muy exigente, toma lo que no depositó y cosecha lo que no sembró. Y el rey le contestó: siervo malo, con tus propias palabras te voy a juzgar. Así que sabías que soy muy exigente, que tomo lo que no deposité y cosecho lo que no sembré. Entonces, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco para que al regresar pudiera reclamar los intereses? Dios quiere que te arriesgues. Si estás en un proyecto vocacional, arriesgate. Arriesgate a estudiar para aspirar a llegar más lejos. Si estás en un proyecto profesional, arriesgate a emprender, aunque todo el mundo diga no, que no se puede, que esta no es etapa, que la economía está difícil. Fe es avanzar no por vista, no por qué anuncia el titular del diario, o es la recomendación del diario financiero. Fe es avanzar porque tenés una palabra de Dios, porque tenés talentos que Dios te dio, porque tenés habilidades que Dios te dio, y avanzar en esa dirección. Fe es correr riesgos. Yo siempre me hago esta pregunta y te animo a que nos la hagamos nosotros todos juntos, ¿no? ¿En qué área de tu vida estás corriendo riesgos? Y específicamente, ¿en qué área de tu desarrollo profesional, laboral, estás corriendo riesgos? Si no estás corriendo riesgos es porque no estás caminando por fe. Si no estás caminando por fe, eso no agrada a Dios, y tampoco quien camina así va a experimentar la multiplicación de Dios.
Dios quiere que nos atrevamos a multiplicarnos. En nuestro trabajo, en nuestra profesión, en nuestro ministerio, en nuestras iglesias. Dios no se siente contento de iglesias que no crecen. Señor, hace 10 años éramos 50 y ahora seguimos siendo 50. Aquí está. Dios no va a decir siervo bueno y fiel. Pero aquellos que dijeron, Señor, éramos 50 y ahora somos 250. Porque corrimos los riesgos de anunciar tu evangelio a tiempo y afuera de tiempo. Aquellos que dijeron, éramos 50, pero ahora somos 500. Porque nos arriesgamos y arriesgamos nuestras vidas por el evangelio. Y vos multiplicaste. Esas personas van a escuchar, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Dios quiere que seas productivo. Si la pereza, si la intimidación, quizás porque te dijeron que nunca vas a lograr nada, que nunca vas a servir para nada, te mantienen paralizado en ese lugar. Salí pronto de ese lugar de inactividad. ¿Sabes por qué? Por la ley número 6, la ley de adjudicación, que dice lo siguiente: si no lo usás, lo perdés. Continúa diciendo el texto: luego dijo a los presentes, quiten el dinero y dénselo al que recibió 10 veces más. Señor, protestaron, ella tiene 10 veces más. El rey contestó, les aseguro que todo el que tiene se le dará más, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. ¿Cuánto tiempo más vas a seguir sin ser el hombre, la mujer que Dios quiere? Dios te dio talentos, tiempo, fuerzas, habilidades para que demuestres que estás para más. Ahora, si seguís demorándote, puede llegar un momento que aún eso lo pierdas. Por eso Dios dice, es hora de correr riesgos, de ser productivos, de trabajar, de salir de la pereza, de la intimidación, del miedo, de la mediocridad. Emprender empresas que nadie emprendió, aspirar a cosas que nadie logró y dar que hablar para la gloria de Dios. Ahora, puede ser que algunos de los que estén aquí escuchándome sean personas que alguna vez lo intentaron. Intentaste tener tu empresa, intentaste arriesgarte y no te fue bien. Yo sé que ahora volver a intentarlo se hace doblemente difícil. Lo intentaste y fracasaste. Pero Dios está aquí para decirte, volvamos a intentar. A mí me gusta una historia de Jesús con sus discípulos y que tiene que ver con el trabajo. Un día Jesús se encontró con sus discípulos y estaban trabajando, específicamente en su oficio, que era pescar. Y el negocio no estaba dando ningún resultado. Es decir, la pesca era 0. Y Jesús se acercó y los vio frustrados, resignados, derrotados. Y él les dijo, vuelvan a echar la red. Y aquel día hubo una pesca milagrosa. Rapidito, ¿qué aprendemos de esa lección? Aprendemos que si vos querés salir de este lugar donde estás, de mediocridad, de estancamiento financiero, primero necesitas escuchar a Jesús. La historia comenzó así. Dice, cuando acabó de hablar, Jesús le dijo a Simeón, lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. No se trata de correr riesgos por correr riesgos. He conocido muchos hombres que han involucrado a su familia en riesgos que Dios nunca les pidió y terminaron en historias terriblemente trágicas. Se trata de oír la voz de Dios. Aquel relato de aquella multiplicación milagrosa comenzó con palabras de Jesús. Vamos a intentarlo otra vez. No fue simplemente por capricho de alguno de ellos, por terquedad o algo parecido. Por eso un buen líder de Dios tiene que escuchar la voz de Dios. Y si usted, amigo, caballero, es el líder del hogar, más que ningún otro integrante del hogar, usted necesita escuchar la voz de Dios. Vos necesitas escuchar la voz de Dios. No le puedes decir a tu esposa, mirá, ora por mí, vos que sabés. Cada hombre en cada hogar
tiene este primer deber de liderar a su hogar. Pero para liderar a su hogar, tiene que oír a Dios. Lo segundo que aprendemos de esta historia es que necesitamos creer y obedecer a Dios. En aquel momento, Jesús le dijo a sus discípulos: Maestro, dijeron ellos, mejor dicho, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Quizás tenés una historia de fracaso. Quizás lo intentaste, te estafaron, todo se fracasó. Pero si Dios te está diciendo en este día que tenés las habilidades, los talentos, que Él sigue teniendo los mismos planes, se trata de creer y obedecer. Ellos dijeron: en tu nombre lo volveremos a intentar. Y hay momentos en la vida en el cual tenemos que decir: Señor, yo sé que he fracasado 1 y 2 veces, pero si vos sos el que me está hablando, en tu nombre lo voy a intentar. Lo tercero que aprendemos de esta historia es que cuando hacemos así, experimentamos la provisión de Dios. Dice que así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Y yo estoy convencido de esto, querido amigo: nuestro Dios es un Dios poderoso, es un Dios de milagros. Y a Él le encantaría ver que tu negocio revienta de crecimiento. A Dios le encantaría hacer eso, ¿cómo que no? Yo sé que Él es así, como lo hizo ese día. Porque Él quiere prosperarte, estoy convencido que es así. No para que seas feliz, vos tenés que ser feliz por tener a Jesucristo y nada más. ¿Sabes por qué Él quiere prosperarte? Otra vez, porque es la manera en que vos puedas ayudar a otros. Y lo que seguimos aprendiendo en esta lección es que nosotros participamos de esta productividad sobrenatural cuando nosotros compartimos la provisión de Dios. ¿Qué pasó entonces? Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Y ellos se acercaron y llenaron tanto las 2 barcas que comenzaron a hundirse. ¿Te das cuenta de lo que pasó? No solamente ellos tuvieron una pesca sobrenatural, no solamente tuvieron ventas anuales espectaculares, sino que eso produjo que otros también sean prosperados. ¿Sabes por qué Dios quiere que te atrevas a emprender una empresa que tenga una magnitud de escala nacional? Porque es una oportunidad magnífica para darle trabajo a mucha gente, para bendecir a muchas personas. No por vos nada más, no por propósitos egoístas, sino para usar tu vida para bendecir a otros. Y de aquella pesca milagrosa aprendemos una última cosa. Y que en definitiva, como siempre te dije, detrás de estas historias hay un propósito mayor. Y es cuando todo pasó. Cuando vemos la multiplicación milagrosa que hayas hecho, cómo Él nos ha prosperado, cómo Él nos ha bendecido, y decimos: Señor, qué grande que sos. Aquel día, al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, que soy un pecador. Yo no sé cómo arrancaste y cómo comenzaste cuando comenzamos esta serie de libertad financiera. Dios quiere arrancarte de la esclavitud y ponerte bien en alto. ¿Sabes para qué? Para que cuando toda esta historia termine y compruebes la fidelidad de Dios una vez más, caigas de rodillas y le digas: Señor, ¿cómo pude haber dudado de tu palabra? ¿Cómo pude haber dudado de tu amor? ¿Cómo pude haber dudado de tu poder? Evidentemente, vos sos Dios. Y a Dios le encantaría hacer algo bueno con tu vida, con tu familia, arrancarte de la esclavitud, las deudas y levantarte de manera maravillosa para que lo conozcas como nunca hasta ahora lo has conocido. Y si a lo largo de estas semanas pasó eso, entonces lo más importante pasó. Jesús dijo que si alguno oye mis enseñanzas y no las pone en práctica, es como una casa construida sobre la arena. Va a venir la tormenta y va a ser un desastre. Pero si alguien oye mis palabras y las pone en práctica, va a ser una casa sobre la roca. Van a venir tormentas, pero van a quedar de pie. Aquel que oye y pone en práctica. Antes de terminar este estudio, antes de terminar esta última lección, asegúrate que no solamente hayas oído, sino que hayas tomado las decisiones que se requieren
para poner en práctica todo lo que hemos leído a lo largo de estos 5 encuentros de la misma boca del Maestro. Me gustaría orar por ustedes. Querido Dios, y ahora te pido por cada familia. Señor, vos sabés el dolor que produce la escasez, las deudas, la falta de los recursos. Vos conocés cómo el diablo utiliza esto para sembrar discordia, enfrentamiento, desencuentro, disconformidad y aún incluso incredulidad en el corazón de las personas. Pero yo te pido, Señor, en este momento, por cada familia, por cada persona que está escuchando este estudio, y Señor, que podamos tomarnos de la palabra de tu Hijo Jesús, aplicarlas con una obediencia radical, con una fe radical y con un amor radical, sin reservas ni condicionamientos, y experimentar así también una prosperidad radical como la que vos querés darle a tus hijos. Señor, llena, Señor, nuestras manos de tus recursos para que tengamos mucho para dar, para tu gloria y por amor a los demás. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bueno estar juntos. Nos volvemos a encontrar en algún estudio de la palabra de Dios. Que Dios les bendiga.